dime, dime una cosa conmigo. Llámalo, padre. Llámalo, padre, no es así. Hablando con la persona antes de ofender a la persona, mira. Llamándome a Chico Sandy, está buscando a Chico Sandy ¿Para qué le quieres buscar a Sandy? ¿Qué te está buscando con Sandy? Tiene un tema, él está sonando, ¿verdad? Está pegando, pero Sandy no me está sonando. Y esa es la forma de venir aquí con esa bulla y esa vaina, papá. Usted tiene que llamar a Sandy primero para ver si Sandy... De lo que yo estaba llamando, tengo una hora voceando por ahí, en lo que no me escucha llamando a Sandy Ades. No, pero sabes que Sandy hay que llamarlo, viejo. Nosotros la seguridad tenemos que llamar a Sandy primero. Llámalo, Pávez. Sandy, aquí hay un haitiano. ¿Haitiano quién? Usted es un haitiano, papá. Pero la gente tiene un problema, Usted es un haitiano, papá. Usted es un haitiano. Sandy, que hay un haitiano que quiere subir para allá. ¿Qué hago? ¿Lo dejo subir? Dime. ¿Y qué está diciendo Sandy? ¿Qué está diciendo? No, que tú no puedes subir, ahora para allá. Que lo va a bajar. ¿Él va a bajar? No va a bajar, usted viene a buscar. Que tú no puedes bajar para allá, de nuevo. ¿Sabes? Va a mandar un panel, yo soy un jefe. Tú vas a tener un problema con el bueno, Sandy viene para acá. ¿Tú verás? El jefe de aquí soy yo, papá. No, el jefe soy yo ahora. Papá, oye, baja el dedo, papá. Baja el dedo. Oye, baja el dedo. Está dentro, está Baja el dedo, mamá. No, está bajito, baja ahí, te cuidas. Caculo 24.5. ¿Qué era la cabeza grande? No. ¿Qué es lo que dice Cacu cuando tiene un cabeza grande? Cacu. Ah. Mi solo número uno lo hace. Che, tú estás frito aquí, ¿sabes? Yo. Mira, tú estás frito aquí. Está frito. Sí, esto me gusta mucho por aquí. La líder del movimiento. Kaku 94. ¡Saludos, mi mamá! The number one, Kaku 94.5 esta hora, a nivel del choque de las 8, señores. Atención República Dominicana, atención país. Mira, tú sabes que Huacayín, viral en República Dominicana. Muy viral. Súper viral, por supuesto. Un joven con talento. Un joven que ciertamente ha logrado conectar con el público, lo que se le hace a muchos artistas y a muchas figuras quizás imposible, claro. La conexión con el público. Él lo ha logrado, pero lo ha logrado por su originalidad, por ser como es. Y bueno, pegado en las redes sociales. Aquí está el venezolano haitiano, así ahora que sí. Ay. Que llegó de repente aquí, sin llamar, sin avisar. Pero como es querido, lo recibimos aquí en Kaku, ¿verdad? Claro. ¿Cómo estás, hermano? Saludos. El primero está guapo con el sombrero de abajo, pero ahora está aquí. Pero como una pregunta. Tú sabes que tú eres querido, pero tú no puedes tampoco ir a un medio de comunicación así de repente. ¿Qué chico sale sin tú hablar con uno, brother? Pero yo no teniendo donde llamando contigo, estoy viniendo cerca de ti para vocear, para ver si estoy escuchando conmigo. Sí, porque no es así. Tuviste suerte que te dejaron subir, ¿oíste? ¿Eso qué pones también? Sí, ponte el audífono, por favor. El audífono, ponte. Ok, si te quiere escuchar mejor, ¿no? Claro. Ahí como estaba en el diablo, siempre con un problema. Porque, no, así no, al revés. Sí, no, al revés. Así, pero no se caiga agarrando ahí. No, ponte aquí arriba, es mejor aquí arriba, arriba. Mira cómo está Huacayín, así mira, que va. Así, al revés. Ok, ahí te sientes mejor. Voltealo. Ay, qué problema. Te escucha en mi cabeza ahora. Señora, aquí está en vivo. Otro aplauso para él. El venezolano haitiano, que yo sí, mira, el moreno venezolano. Pero yo no acabo tampoco de entender esto, brother. Porque tú fuiste allí, te entrevistamos a los foques, pero que yo no acabo todavía de entender por qué el moreno venezolano. O sea, una cosa a la otra. ¿Y qué cosa? Una cosa a la otra. O eres haitiano o venezolano. Pero yo soy venezolano, yo no tengo nada que ver con la gente de Haití, yo no es así. Mira, acá hay una pregunta, ¿por qué es que tú le tiras tanto al haitiano? No es que yo siendo tú haitiano. ¿Haitiano quién? Tú. ¿Con quién tú estás hablando? No, contigo. ¿Que yo qué? Tú le tiras mucho de verdad al haitiano, Que yo no le tiro nada. Tú eres racista, tú eres. Tú eres racista. No, yo soy de raza grande, lo de racista soy enano chiquito así. ¿Por qué tú le tiras a los haitianos, dime? Que no es que yo le tire, los haitianos son gente... haitianos es gente mala, de verdad. ¿Quién? Pero es que te digo, es que me quillando mucho.
cuando me confunda con haitiano es eso que me molesta, que me dicen que ellos son de Haití, pero yo no son de Haití. Está bien, porque tú hablas como lo que tú ¿Habla eres. qué? Tú hablas como haitiano. ¿Quién dice? Hoy tú lo digo yo. Pues tú no escuchas el léxico que yo tengo. El léxico tuyo. Tú no escuchas cómo yo hablo eso. Un acento Yo hablo más claro que tú es. No. Ah, No. ¿Es mentira? Es mentira. Es mentira. ¿Eh? Es mentira. Mira, buenas noches y bienvenido al Choque de las 8 por Kaku 94.5. De verdad que te ha gozado o te has ganado el cariño de la gente, brother. Te ha ganado el cariño del público dominicano, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que contigo, dime? Dime, ¿qué es lo que contigo? Mira, yo viniendo por aquí, pues tú sabes, yo tengo un tema, un musiquito ahora. ¿Un qué? Un musiquito que tengo en YouTube. Un musiquito. Ajá, un musiquito yo tengo es. O sea, un musiquito es uno que toca música, chiquito. No, un musiquito es como diciendo, tú sabes, tú hablas, muleno. Yo hablo, pero... Podía, tú es que sabes no lo que tú entiendo. estás diciendo, no Un musiquito es un chamaquito que toca música. Ah, ok, No, eso es lo que tú musiquito, quieres decir. no, un musiquito Ajá. es como diciendo esta palabra, ¿Y qué es? un tema de música de... Una canción, una música. Eso mismo, ¿sabes? Una música. Ah, Una eso es música. musiquito Una también. música. Ajá. Una música. Sí. ¿Ya también tú cantas ahora? No, pero ven acá. Mira, te lo estás llegando en la calle, tú ves en la calle a escuchar a gente cantando. O sea, ven acá, una pregunta. Tú sabes que muchas veces hemos criticado de que los influencers y que personas que logran quizás cierta conexión con el público por las redes sociales dan el paso a ser artista, a la música. ¿Tú tienes una canción grabada ya? Sí, está grabada la musiquita que yo traje. Yo traje ahí, también por ahí, tú vas a ¿Es escuchar verdad? ahora, Ajá. sí. ¿Y esa canción qué tiempo tiene ya esa canción? A ver, un día, 2 días, 3 días, 4 días Sí. y más 4 días. 8 días tiene la canción. 4 más 4, días. 8, ¿verdad? Ajá. ¿Y esa es tu primera canción? Ajá, el primera canción día, pero. ¡Chica! ¿Cómo que estás Sí, pegada? sí, la gente me gustando mucho mi cancioncito. ¿Por ¿sabes? qué tú dices que estás pegando tu canción? ¿En serio? Sí, por la gente escuchando mucho el vehículo cuando va a la ¿El qué, calle. ¿En qué? El vehículo. 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 ¿Qué es eso? Míralo ahí, dime de nuevo. Vehículo. ¿Sabes? Tú andas conmigo siempre arreglando. El traductor Es el tuyo. traductor, está bien. Ajá. Ok, ¿cómo tú te das cuenta que tu canción está pegada? Mira, yo, o sea, no es que yo viva en un barrio, tú Ah. sabes, pero yo pasando por un barrio una vez, hace yo vivo en un barrio también, pero cuando yo bajando para la fiesta, en la calle, tú sabes, Ah. yo fuendo por ahí, y cuando yo fuendo por ahí, yo escucho ese musiquito, yo, ¡oh! Pero yo me estaba escuchando ese bocinito ahí. O sea, tú mismo. Ajá, yo fui a preguntar, hombre, ¿cómo metiendo la boca mía ahí? Porque yo hablando por ahí. No, un momentico. O sea, tú escuchaste tu canción Ajá, yo habla- en la radio. Ajá, es una bocina. Una bocina. Ajá, yo preguntando cómo metiendo la boca mía por ahí, porque yo hablando por ahí. Yo me buscando la boca, cuidado si me metiendo la boca mía ahí. Pero estaba pegando de mí. Él me dice, no, Moleno, este es un tema, está en YouTube, yo buscando YouTube. Y cuando yo viendo en YouTube, yo poniendo musiquita, gustando conmigo y Sí. haciendo la fiesta. Mira, pero ¿qué te inspiró entonces a ti? Porque tú vas bien como humorista, como comediante. ¿Cómo tú te defines? Como balón. Co- Yo soy ¿cómo? balón, ¿Cómo? definido es. Te ganó ahí, Sandy. Te ganó ahí. Los artistas que cantan rap, o el que hace humor, o el que cuenta chistes, se tiene que definir por una rama u otra. Claro. En tu caso, ¿cómo tú te defines? ¿Como comediante, como humorista, repentista? ¿Qué es lo que tú haces al final? ¿Cómo tú te defines? Mira, yo puedo decir, Ay, Dios. yo soy una persona que lleva alegría a la persona, como si tú estás en un, ¿cómo se dice? En un puesto ahí, Ajá. mucha calle, ¿verdad? Sí. Sí. Yo llevando alegría por ahí. Y por ahí. Ajá, entonces tú estás por ahí, yo voy llevando alegría en Instagram y por ahí. Estás por la discoteca, yo llevando alegría por ahí. Ok, tú eres entonces un humorista. Humorista. Esa cara de ahí, hablo contigo. Venga, con ese sonido que tú tienes, porque tú estás pegado aquí en el país. Yeah, Tú sí. estás pegado en República Dominicana. Antes me ama, antes me conozco mucho. Mira,
El que más cariño me tiene ahora, que yo estoy llegando el prestamista todos los días va a verme. Es verdad, el prestamista. Pero yo me encuentro, ese cariño no es sincero. Tú debes mucho cuarto, tú debes mucho dinero. Se debe. ¿Cómo cuánto tú debes? ¿Para qué tú cogiste prestado? ¿Para qué cogiste prestado? ¿Con qué fin cogiste No, prestado? yo soy ¿cómo se dice? Inversionista. Mira, es un muchacho tiene talento. Sí, pero déjalo a él. Déjalo a él. Mira, cuando yo cogiendo dinero, tú sabes, la primera vez yo fui ¿Pan de quién? a la otra entrevista por ahí. Sí. Yo llevando a pies. ¿A 10? A pies, yo llegando a pies. O a pie. Y Igual también que aquí llegaste no, a pie. ahora no. Ahí cómo llegaste Ahora aquí. no, yo comprando un vehículo. ¿Un vehículo? Sí, yo tengo. ¿Tan rápido ya un vehículo? ¡Güey! No relajes. ¿Ya tú tienes un carro? No, yo tenía un triciclón. ¿Un qué? Triciclón. Triciclón, eso se toma. No, el triciclón es un vehículo que tiene 3 gomas adelante. A un triciclo, ¡Esa vez! ¿Y tú llegaste a montar un triciclo aquí fue? No, pero esto es seguro. Yo venía con un caco de todo. Pero yo para no en aquella esquina, porque cuando yo venía por la vía contraria por ahí, Sí. no pudiendo seguir más. Sí, claro. Porque el carro me podía chocar, dejan parado ahí, habla con un hombre, mira, vale, el vehículo hay número raya. Venga, ¿y por qué tú mejor no empezaste un motor? ¿Un motor de qué? Una pasola, qué sé yo. Y es un triciclo, mano. Pero es que tú sabes, para sacar moto, sacar pasora, tener necesidad de documentos. Ah, sí, tu cédula. Entonces, ¿qué? Tu cédula. ¿Con qué? Tu cédula, Tu cédula, tu documento que Tu dice cédula. que Tu cédula. eres de una nacionalidad. ¿Tú tienes cédula? Sí, yo tengo un papel, dice Planeta Azul, pero Ay, ay, con eso no me dejando sacar el motor. ¿Cómo fue que tú tienes un papel qué? ¿Que dice dice cómo? Planeta Azul. Pero ¿y por qué dice así? Porque cuando yo fui en el junte de ahí, donde tú sabes, Ajá. que está por ahí, por la plaza de... Una plaza bellísima hay aquí. ¿Es verdad? Ajá. Con una bandera para allá. ¿Y qué calama esa vaina ahí? No, la Plaza de la Bandera ahí. Sí, eso es bello, eso es más lindo ahí. Bello ahí. Por ahí, es un junte que hay ahí en los lados ahí. Sí. Cuando yo mando por ahí, Un junte, no la junta. ¿son tú o son yo que está hablando? No, pero es la junta que está ahí, la Junta Central Electoral. Ah, pues dilo tú. No, pero yo te estoy certificando de que no es un junte. Ah. Junte es cuando nos juntamos 2 o 3 tigres, por ejemplo. Sí. Pero tú fuiste a la Junta Central. No, era como un junte más grande ese. ¿Es verdad? Claro, por eso es central ahí. Ah, Ok. sí, bueno. Cuando fuimos por ahí, yo viendo por la tipa, tú sabes que una vez Sí. el gobierno diciendo que aquí los extranjeros tienen que irnos por ahí cuando su papel es. Exacto. Ok. Estar al día. Sí, entonces como yo soy de Venezuela, no tenía estando bien. Ok. Vando por ahí, cuando llegando por ahí, dicen, no, mira, yo me voy con una cédula porque yo no tenía documento. Había un garrón al lado, ya haciendo así, ¡fup! Sí. Quito el papel, me dice, mira, con eso tú entras a todos los sitios ahí. Ok. Y con eso, cuando fui a sacar motor, no me dan un motor. Entonces comprando un triciclo, Nuevecito. Eso para tú moverte en la calle aquí. Sí, para yo hacer mi diligencia, tú sabes, uno se moviendo mucho y te le llegando rápido. Mira, tú Ok. que estás pegado, porque hay que reconocer que está pegado, porque allí Sí, está hay muy un pegado. sonido fuerte en Está la calle. metido en la red, en TikTok, está viral. Metido. Eso papayos ayudando conmigo. Ay, sí. ¿Cómo tú te manejas con el público que te acosan en la calle? ¿Qué me qué? Que te acosan en la calle, el público Sí. que te quiere una foto, te quieren acosar en la calle. Yo me tirando muchas fotos con la gente Ah. ahora. Los otros días un policía me dio un chance también. ¿Es verdad? ¿En serio? Cuando Un- me vio, me agarra. Cuando yo lo mira, se riendo. Y yo me fui. Me moví. Te di un chance y te fuiste. Ajá. Muchas cosas cambiando. Lo peor ¿qué ha cambiado en tu vida, verdad? ¿Qué te digo? Ahora con el sonido que tienes, ¿qué ha cambiado en tu mucha vida? gente no hablaba conmigo, ahora me hablando así. Ahora te hablan. ¿Verdad? Sí, pero ahora yo no abro. Ah, tú no hablas. Sí, pero muchas personas no me haciendo daño antes. Más brava, yo abro más. Sí, claro. Porque sintiendo como ¿cómo te dicen? No, mi corazón así como que mi corazón como que... ¿Estás enamorado ¿De quién? de una chica? Ese enamora también. Hay que enamorarse si uno se pega. Buena pregunta de Guacallín. Espérate, déjame reformular esa pregunta. Claro. Tú sabes que desde que una figura toma ya cierta pegada, Claro. automáticamente vienen los DM, vienen Sí. las enamoradas. Empiezan Hay a llegar. mujeres que por tú estar pegado, aunque tú seas feo, por ejemplo, en tu ¿Quién caso. es feo? ¿En el caso de quién? No, digo yo.
Que hay, ¿Qué caso de mujeres, qué? que hay mujeres, por ejemplo, que aquí, porque tú estás pegado, aunque tú seas raro y feo, se enamoran de ti. Espera, un pregunta. No, con él tú estás hablando. No, es contigo. Y por tú dices raro y feo. No, pero es un suponer. Ah. Ahora, tú gustas. ¿Y es que tú gustas? Mira, yo estaba tan bueno, yo estaba. Pues tú tienes muchas mujeres. ¡Güey! Ese vuelve roca conmigo, Tú tienes pila de mujeres. Mira, yo pasando por Rosito, la mujer me... ¿Cómo fue? ¿Las mujeres? Sí, tú cuando yo pasaba por... Pero te hace lanzándote un kamehameha. No, que bien... Se enamora conmigo. Enamorada. Okay. Y entonces esa mujer, ¿cómo tú manejas esa parte con las mujeres? Mira, yo, ¿sabes? Porque es difícil, uno pegado y la mujer sí, encima de uno, ¿eh? No, tú sabes, antes de... Yo creo que yo me pegaba por estar bueno eso. Ajá. Ok. Lo que está pegando de mí es mi belleza, más ruego talento. Tu autoestima ¿Verdad? es muy O sea, genial. momentico. O sea, tú dices que la pegada tuya es no solo por el talento, no también Sí, mira, por tu belleza, tú sí, dices. me siguiendo 10 gente. Son 9 mujeres y un marido que está quillado. No me Ay, digas. mi madre. Es verdad. Si te siguen 10 mujeres. Si me sigue 10 gente, Ajá, ¿verdad? ajá. Chao, estoy finito. Escucha Está fino. Está fino. Son 9 mujeres y un Sí. hombre quillado conmigo. Contigo. Son muchas mujeres que me escriben, me aman, diciendo de todo. ¿Y ¿Verdad? has tenido alguna chica del medio ya? ¿Alguna chica famosa del medio No, ya? siempre yo la agarro Lolilla, tú sabes. Él metió muchos carros, me agarra por ahí, me choca. No. Me refiero, si has tenido alguna chica de... Famosa, de los medios de comunicación. De los medios de comunicación, sí. Ah, sí, en el barrio había una muchacha que era famosa, todos los tigres la conocían. Pero yo, Sí. ahora cuando yo me pegué, se me dio. Se te dio ahí. Se me dio. Mira, entonces, una pregunta. A sinceridad, hay una parte que la gente quizás no conozca de ti, ¿verdad? No, yo no enseño eso en cámara. Tú no enseñas eso en cámara. No, es verdad. No, Sandy, tú no vas a ver eso de Cuando mí. tú llegas al país, a sinceridad, ¿cómo fue tu vida aquí? Cuando tú llegas allá de Venezuela o de Haití, ¿cómo fue tu vida? Lo primero que tú hiciste aquí en el país, ¿qué fue? Saqué un dinerito de una funda que tenía. ¿Una funda? Sí, yo tenía unos cuartos guardados en una fundita ahí. Por sacas, tú sabes. ¿Cómo Sí. cuánto tú tenías ahí en esa funda? No, yo siempre ando con pie de cuarto. Ah. ¿Cómo cuánto tú tenías? Ese día tenía 275 pesos. Entonces, y eso es cuarto. ¿Eh? ¿Y eso es 275 cuarto? pesos. Que si eso es cuarto, ese es cuarto. ¿Y eso es cuarto? Eso es mucho dinero. ¡Ay, que ese dinero! Está bien, pero, o sea, tú llegaste aquí al país con Ajá, tu cuando cuarto en la sacan mi funda. dinero, ajá. Tú sabes, tenía un primo, que ese primo era casa del primo. Vivía, él no vivía con mucha gente, gracias a papá Dios. Nada más había como 35 molenos ahí. Y nada más había una sola cama. Entonces, en la cama estaba pala, pegada de la pared. Sí. Y Ajá. dormíamos ahí así, pegados, todos recortados, uno adelante, otro Ok. adelante. Ay, Dios. Y después yo empecé tú sabes, yo soy un emprendedor, me sentía incómodo viviendo con más personas, porque a veces tú queriendo ir al baño, una fila de 10 adelante. De día Obvio. adelante. Entonces, al dueño de la casa se le habían diciendo que era mejor una gente para vivir ahí. Sí. Para tú salir, era de más lugar y para tratar bien. O sea que para ustedes hacer sus necesidades era de madrugada obligado. Si el dueño está viendo que vive más de uno ahí, sacando Sí. para afuera, tú sabes, Ok. dice, mira, es un cuartico, no puede vivir muchas personas ahí, tiene que vivir una sola persona. O sea, el primo vio, ¿sabes? Todo eso moleno se parecía. Sí. Pero ahora que papá Dios bendijo a mí, todas las cosas son esas nuevas, ya esos molenos no son familia mía. Ninguno. Yo no tengo familia prieta, todo es nuevo ahora. Sí, pero entonces tú eres más agradecido. Entonces, Ah, tú eres yo malo. le- no. Tú eres malo, no, Yo tú le- eres malo. yo le manda- Tú yo eres le- mal agradecido porque yo le tú mando dinero a la vez. eso que vivían contigo ahí, que cogían lucha contigo, ya tú no quieres verlo a ellos. Claro. No, Ya yo son no para veo- ti prietos, son morenos para ti ya. Tú estás muy cotizado. No, yo lo veo. Lo que pasa es que una vez a ellos le dije que había una gila. Sí, una gira. Una gila. Ajá, y cuando va todo el mundo callado, pantaloncito corto, a las 6 de la mañana, plena ocasión, llevando por ahí. Entonces me da como apuro de que ya veo para allá, no poniendo a hacer eso. ¿Qué es lo más difícil que tú has vivido aquí en República Dominicana? Lo más complicado. Que tú digas, no, me voy de aquí de nuevo, me voy para Venezuela de nuevo. Una vez que me montaba en la camiona. Te montas en la camiona. Sí, Ay, una mi vez. madre. Pero eso fue por falta de educación Ajá. de la policía. Porque si está montando haitiano, no puede montar todo el mundo. Ok. Tienes sabiendo cuál persona sí, cuál persona no. Exacto. Si tú pareces haitiano, está bien que te montas. Pero si es como yo que no parece haitiano,
no podemos estar Pero ahí. es que tú eres moreno. ¿Moreno qué? Tú eres moreno, Son brother. tú, moreno. mira, son tú Yo que... soy moreno y me siento orgulloso de ser moreno. Tú tienes que admitir y reconocer ¿Admitir qué? tu raza, mano. Claro. ¿Es qué? Tú tienes que reconocer tu raza. ¿Por qué? ¿Es o no es así? ¿Cuál raza? Yo soy un chihuahua, soy un perro pitbull. ¿Qué raza? No, pero que tú eres moreno. Tú no puedes negar tu color, Mira, mano. tú no entiendes la posición de mí. Ajá. Yo soy el más blanco de mi familia. Mira, tú eres de tu familia. Nosotros tú te das de cuenta. Ay, no Dios mío. joda. Tú eres para hablar con tu familia. Yo tengo un primo, mira, Ajá. te lo juro por la mujer de él, te lo juro. Sí. Por la mujer mía. ¿Y por qué por la No, mujer mía? no la conoce. Este anda con un foco en la cabeza para verlo. verlo. A las 12 del día para tú poder ver. No hay quien lo vea. No sino quiero, con yo foco. soy el más blanco de mi familia. Ustedes por como está acostumbrado al ¿cómo estoy diciendo? ¿Al Las muchas personas con ¿cómo dice? Pinturas diferentes. Ajá. Ok. A mí viendo a mí así, pelo de antes, yo vino de Venezuela. Sí. Yo soy el más blanco. Vea, que una pregunta. Venezuela. Yo te he visto a ti en un par de lugares ya y te veo siempre con la misma camisa. ¿Es obligatoria la misma camisa siempre? Yo, espérate, yo tengo otra camisa también con un corol. Ajá. Otra con un corol. Es que yo vistiendo así, siempre un camisito, siempre también la gente conociendo a mí por eso. Claro. Si yo me quitando la camisa, la gente. Si yo me pongo la camisa, sí. ¿Sabía quién son yo? Ok. Está bonita esa con los hitos. No, Sí, esa sí. yo no la doy. Está bonita, está bonita. Me ha tirado dos patas, más dos veces. No, Ya ves que yo te no han te la tirado, estoy va. pidiendo. Ah. No, lo que estoy Mira, diciendo es Abelita. legal, la confianza. Si tú quieres, yo pago todo esto, lo pago todo. ¿Eh? Apago todo aquí. ¿Para qué? Para que tú seas conmigo sincero. ¿Eh? Para que tú seas conmigo sincero. Para que ¿Cómo monte es? la legal. Sincero. ¿Cómo no entiende? Yo no ando con O sea, para que números. tú me digas la verdad. Ah, ¿Cómo tú estás de mujer aquí en República Dominicana ahora mismo? se ha picado. ¿Se ha picado? Se ha picado. Ajá. Y a la mujer le tiene que tener más pilación, en verdad. Más aspiración. Haga pila poco contigo. Yo se lo he dicho. O sea, la mujer se tiene que respetar un poco más contigo, ¿verdad? Ya he pensado eso. Tú tienes Pero que tú te tener- proteges, ¿verdad? Tú te ¿Eh? proteges con ellas. ¿Eh? Tú te proteges, tú usas protección con ellas. Protección, hay que Ah, cuidarse sí, obligado. también hay que cuidarse con eso. Yo me protejo que el marido no me vea. Sí, siempre, claro, si tú no proteges, te puede dar unos paros, Me refiero cuando tú estás en intimidad con la Está chica. como muy profundo eso. La intimidad. ¿Qué tú le exiges a una mujer para que una mujer esté contigo? 2 champañas, 4 toallas blancas. Ah, pues tú la quieres mandar a tragar, Para que una mujer te guste, para que una mujer te pueda a ti conquistar, ¿qué tú le exiges a una mujer? ¿Cómo tiene que ser la mujer que te conquiste a ti, por ejemplo? Mira, tú sabes, yo no hace coro con todo el mundo. Yo Ajá. siempre. ¿Qué te diciendo? Mira, es que todas las mujeres son bellas primero, tú Sí. sabes. Ok. Pero es para llegarme a mí es difícil. Yo a veces ni yo sabiendo, porque a veces yo queriendo, ¿verdad? Ey. Pero que son tantas que era que ellos no dejan que pasa. Son oficiando conmigo, no diciendo qué palabra. No entiendo por qué así tan. Papá Dios lo hizo bien conmigo. Sí. Conmigo así tú. Papá Dios lo hizo bien. Bueno, tú me puedes más o menos, si tú recuerdas, ¿qué piropo te han lanzado a ti las mujeres? ¿Qué piropo que tú recuerdes? Palabras que te han dicho las mujeres en la calle cuando te ven que tú pasas. Sí, mira, una vez yo me montando en una guagua, cuando yo me montaba con mi perfume, yo tengo un perfume allá como de este tamaño así. No, pues ¿De ese tamaño? Sí, un varón de ese entonces tamaño. es falsificado el perfume. Cuando yo montando en la guagua, una Ay, tipa mi se queda mirándome así. Ajá. Me dice, ya, bro, negro, que mi sorín. ¿Qué es Mitolín? Sí, porque le gusta el perfume. Se enamorando conmigo. Es plástico, el perfume tuyo, Ajá, es ajá. plástico, ese perfume. Yo tengo la marca entera, yo tengo grabando, tengo de fabuloso. Mira, tú, Anda pa'l caramba. Mira, una vez, ahora la atención a la gente que viene por Navidad, cuidado lo que traen para mí Ajá. y para la gente de aquí dominicana. ¿Te han prometido a ti cosas ya, viajeros que vienen para acá, para el Mira, país? en diciembre a mi vez, año, ¿cómo estoy diciendo? El año que está acá atrás. El que está aquí atrás, no, el que pasó, Ajá. 2020. 2020, sí. Ese diciembre, yo estaba descalzo. Ajá. Es verdad. Un primo viene de Nueva York para allá. No, Sí. no era primo mío, pero dice, ¿cómo dice? Con la familia juntico. Unidos. Unido.
Él sabe. Sí, él sabe. Él sabe. Es que él también de tuyo, de la tuya. Cuando me trae unos tenis, Ajá. cuando me trae esos tenis, me dice, ponlo con una funda para que no es sucia. Y ahorita te pone así funda. Sí. Cuando llega ahorita, yo me pone esos tenis, lo dejo mío está así. Y la fiesta es su buena y yo estoy así. Y la gente pregunta, Moreno, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Porque el tenis me aprieta. Ajá. Cuando se acaba la fiesta ahí, va para otro sitio, va que va a una bajada. Tú Sí. sabes, si el tenis te aprieta, tú bajando, el dedo es separante. Claro, claro. Yo volteando de espalda para que el dedo haga para atrás. Ay, Yo bajando la vaina de reversa. Si va para atrás no tenía, si no va a hacer coger nada. Tú bajaste de reversa. Y porque, ¿verdad? Si te queda apretado el tenis o el Claro, está zapato para adelante. y tú vas bajando, el pie va para adelante, entonces te empujas más todavía. Pero yo soy un tigre, yo me pongo para atrás. Bájate de reversa ahí. Va de reversa. Y la gente diciendo, ni que cuánto vas así. No, es para escuchar más la música. Ah, bueno. Tú no me dijiste a mí, te pregunté, ¿qué piropo tú recuerdas que te ha lanzado a ti la mujer en la calle? Mi historia me ha tirado. Una me ha dicho, diablo negro, mátate. ¿Qué? Está bien. Mátate. Ah, sí, me ha pilopeado mucho. Eso es cariño. Pero tal cariño. vez te está diciendo algo malo. ¿Eh? ¿Sabes? ¿Es a ti o a mí? A ti. Ah, pues yo soy un que sé. Ok. Mira, Sandy, oye, te parece, me están involucrando. Yo vine poniendo un tema mío. Sí, no. Está bien, tú sabes, yo tengo muchas metas en la vida. Ok, Tú sabes. yo ¿Cuáles son tus metas? voy ya con esa parte, pero yo quiero que tú me digas sinceridad. Tú sabes que mucha gente, por ejemplo, fenómenos como tú eres un fenómeno realmente en este momento, y así que a mí como tú han surgido muchos. Pero mucha gente que tiene quizás un concepto de lo que es el arte, Claro. te pueden a ti señalar como un tolloso, un disparatoso. Mucha gente puede pensar eso y te puede señalar. Yo lo veo como Pero- actuación. Personas que son quizás un poco ya arcaicas y desfasadas, Claro. que no entienden que las cosas han cambiado, te pueden juzgar a ti o señalar. Lo más ofensivo que tú has escuchado de ti, ¿qué ha sido? Mira, hay muchas personas me han dicho cosas feas en verdad, como estúpido, un payaso, pero yo te voy a decir algo. Cuando era vida, tú tienes un sueño, tienes una neta, ¿verdad? Sí. Y papá Dios te da la bendición, no puedes detener. Claro. Si te detienes, vas a hacer lo mismo que está haciendo el que te quiere detener. Claro, así Vas a tener que criticar primero, porque ya no vas a vivir tu vida. Ok. Claro. Si tú no puedes, como diciendo, vivir la vida tuya, vas a querer vivir la vida de otros. Entonces, mejor vive tu vida como tú quieres. Sé feliz. Buena Biblia. Exacto. Bendición, trabajo. Grabaste una canción nueva, la escuché fuera del aire y entiendo que el concepto visual está también chulísimo. Además también el concepto visual. Muy dura. El video está duro de verdad. Sí. Duro. El concepto visual quedó muy bien. ¿Por qué surge en ti hacer una canción? ¿Por qué? Mira, es como diciendo, justamente por tú me preguntando. Ah. Ajá. Siempre hay personas llevando la vida. Entonces, como llevan mucho mi vida, yo pensando que no está llevando la de ellos. Por eso yo diciendo, papá Dios, toda esa gente tú hablando mal de mí, no lo mata. Ok. Pero déjalo sé que sí. A donde yo lo vea. Déjalo sequecito. ¿La canción quién la hizo, la canción? Es un productor que yo amo mucho, que me quiere mucho, se llamando Kim.com, hermano. ¿Cómo llama él? Kim.com, hermano, duro. Ey. Y también me apoyando mucho, que me pone ropa también. ¿Quién? Mucha ropa. No, que me da Garán y Paul y la melaza Sport. Galán, pero Galán es mío. Y la melaza Sport. Duro. ¿Ahí tú andas la melaza? Este recorta, ¿verdad? No, Galán es mío, Galán. Galán es un pat. Mira, tú vas donde Galán. La ropa barata. Sí. Y mucha gente siempre. Sí. Servicio bueno también. Sí. Y la melaza, mira la melaza también. Tú vas a la melaza, recorta, ¿verdad? Sí. Te bañas por ahí. Sí, pero el productor, la música. Está bien la música. Estamos en la música, En el la productor. música, ¿Quién fue el en la música. productor? Quién.com, muy Ok. duro. ¿Quién hizo también la letra? Yo soy Ajá. el que canta, yo Pues no. tú también compones, tú también escribes. Güey,
que si compone. Sí. Escucha esa cancioncita para que Sí, tú pero veas. y tú también improvisas también. A veces sí, A a veces veces, no. a veces Depende. no. Me va a poner... Dale, que loco. No, pero si él te va a hacer el beat si tú improvisas. Yo te hago el beat. Antes de colocar la canción. Y dame una palabra, pues yo ¿cómo dicen esa palabra? Es? De Freestar. Tú me dices, un ejemplo, tú me dices... Por ejemplo, pollo. Improvisa con pollo. Ajá. No, que con Cacu y Chico Sandy. Está bien. Ajá. Dale, Cacú. o Dale, Chico Sandy. el beat, Joaquín. Dame palabra. Cacu, Chico Sandy y el choque. Dale. Si fuera tú, no soy como tú. Ahora estamos en Cacú. Con Chico Sandy, creo que ahora de nuevo yo lo vine a hacer con el choque, pa' que toque. Más ni me toque, estoy aquí pa' que te sofoque. Yo dudo que tú no lo notes. El talento me sale por la piel. Nervioso por lo que puedo hacer. No es mi culpa, es tu culpa que esta noche yo vaya a dormir con... Ay. Entonces, Moreno, presenta tu canción ahora. ¿Cómo dice? ¿Cómo haciendo eso? O sea, la canción tuya, Ajá. da el nombre en la canción y vamos a colocarla. Desde que tú la presentes, o sea, que desde que tú digas el nombre, es más, te des cuenta que tú eres yo. Sí, Que tú eres presenta yo. tu No, canción. yo soy feo. No. Yo soy más bonito, no me ponen así. Espérate. Hazte de cuenta que tú eres locutor. Ok. Y tú vas a presentar la canción aquí en Cacú y el Choque de las 8. Ok, La canción del moreno venezolano, ¿verdad que sí? así es. Con todo y el nombre de la canción. Preséntala tú mismo aquí en el Choque de las 8. Vamos ya. Bueno. Así que tú dices. Dale. Dale. Bueno. Saludos a la gente del choque. Estoy aquí, Chico Sandy, con el molino venezolano, que viene a presentar una cancioncito que tiene picao, se ve en la calle. Denle por YouTube, la canción se llama El Molino Venezolano, la get mamá. Suelta esa música del arriba, que suena. Suerte para ti, bendiciones. La canción está muy dura, ¿eh? Y Me gusta. sobre todo que en tan poco tiempo veo ya 200,000 views. O sea, eso es orgánico y sobre todo eso da a entender de que ciertamente aparte de ti como humorista, como comediante, como personaje, hay también una química con el público como artista. Sí, Claro. la gente me ama, me escribe comentarios, sigue, bendición, muchas cosas. Comentarios también. positivos, eso es bueno. ¿El qué? Comentarios positivos. o ¿Cuál algo es? ¿Cómo son eso? positivos, comentarios positivos. Comentario. Enviar un mensaje al país. Dame el WhatsApp para mandarlo. No, un mensaje por aquí. Un pues, mensaje estamos en el hablando. aire. Estamos en el aire. Está bien, tú dices que hablando con las personas. Claro, ellos un te mensaje, están un mensaje escuchando al país. Él escucha. Sí, estamos en el aire. ¿Me escucha? Sí, te- Sí. Claro, ¿me escucha? Estamos en el aire. Te escucha la gente afuera. Está bien. Estamos en Navidad. Buena Biblia, no peleando con la gente. Sigue mi tema en YouTube. Sigue mi sola Kaku 24. ¿Cómo es, Cacú? Kaku 24. Ahí. Y también hablaste a tu familia. Disfruta que Papá Dios te da la oportunidad de tener gente a tu alrededor para que amas. Si no disfruta, un día no está, duele. Amo mucho, fiesta Navidad. Está bien, yo tengo WhatsApp por ahí, yo no tengo para la cena, cualquier cara me tira. Está bien. Ay. Vamos ya.